Hermanos, el mensaje de esta noche es parte de un estudio que preparé en una ocasión del libro de Filipenses, el único libro de la Biblia del cual he preparado un estudio completo. También lo presenté en el programa de televisión de la iglesia que conducía en esa época. Y el título del estudio completo es Cristianismo en Acción. Pero el título del mensaje dentro de esa serie, el mensaje es Ocupaos en vuestra salvación. Posiblemente la Biblia que usted tiene, la versión, tiene un título en esa porción, Luminares en el Mundo, puede ser que tenga ese título, pero particularmente yo le he titulado Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, el cristianismo es diferente a cualquier otra religión. No solo porque el cristianismo está basado en una persona, no en las predicaciones de esa persona, que son muy buenas, por cierto, porque es palabra de Dios, sino en una persona, en la vida de una persona, que es Cristo. Porque las demás religiones están basadas en las enseñanzas de una persona que murió, pero nosotros estamos basados en una persona y la obra de esa persona, la obra pasada, la obra que está haciendo y la obra futura del Señor. Porque Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros ante el Padre. Pero el cristianismo también tiene diferencias con otras religiones. El cristianismo no es pasivo, el cristianismo es activo y el cristianismo es un estilo de vida. Las demás religiones y aún divisiones del cristianismo, pero que tienen doctrinas falsas, son contemplativos, se basan en estar en un monasterio alejados del entorno, de la realidad, de cantar algunos mantras, de tener un rosario con cuentas y cada rosario es una oración y la bola más grande es un Padre Nuestro o algo por el estilo. El cristianismo no es solo cantar, el cristianismo tiene que ver con la vida diaria. Esa es una diferencia. La obra de Dios en nuestras vidas resulta en un producto que es diferente al mundo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas diferentes al mundo. Alguien dijo, y yo lo creo porque eso es bíblico, la Biblia nos enseña que nosotros no somos salvos por obras, solo por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Pero que al que Cristo salva es para que obre. El verdadero cristiano no es únicamente alguien que pide y recibe. Es una persona diferente a lo que era antes de Cristo. Y eso se nota a leguas. También un predicador dijo, si alguien no está siendo santificado, lo más probable es que no haya sido justificado. Porque toda la obra de redención, de salvación, de justificación, tiene que verse en una vida de santidad diaria, progresiva. El verdadero cristiano es alguien que no pasa desapercibido. Es alguien en cuya vida se ve la gracia de Dios en acción. No existe el cristiano de la secreta. El que piensa que es un cristiano de la secreta, ni es de la secreta ni es cristiano. Recuerdo hace unos años, el hermano Jovino, Piley, no recuerdo si el hermano Víctor Mateo en esa ocasión estaba con nosotros también. Estábamos estudiando electrónica, después refrigeración,
Y el profesor, cada uno de esos profesores pedía el primer día que uno se presentara. Pues nosotros nos parábamos, decíamos nuestro nombre, a qué nos dedicábamos y decíamos, somos cristianos, evangélicos. Pues el último día de clases nos dimos cuenta de que había otro evangélico en la clase. Él nunca lo dijo, nunca vimos nada en su vida que dijera que también él era evangélico. Ay, tú eres evangélico, ay, qué bueno. El último día. El verdadero cristiano es identificable. Hermano, es imposible que la obra que Cristo ha hecho en una vida se esconda. Eso es imposible, hermano. Aunque usted quiera, un día eso va a salir. Algo usted va a decir, algo usted va a hacer. A algo usted se va a negar en algún momento y el mundo va a decir, ese evangélico, ese de lo atrasado. Yo soy de los progres. Hermanos, el Señor, y yo le decía ahorita al hermano Amós, que tanto Efesios como Filipenses y Colosenses, aparte de ser 3 cartas escritas por Pablo, tienen características en común. Esas epístolas primero hablan de lo que Cristo ha hecho en nosotros y después dicen lo que nosotros debemos hacer, nuestro estilo de vida, después que hemos recibido la obra de Cristo en nosotros. Y esta porción, capítulo 2, versículos 12 hasta el 18, también hablan de la vida práctica del cristiano. Versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y observen, hermanos, cómo habla el apóstol Pablo aquí, un hombre firme, usado por el Espíritu Santo, un estilo directo, puntual, claro, que no dejaba lugar a dudas cuando escribía, como le dice, amados míos. ¿Usted nota ese tipo de lenguaje? Amados míos. Es por amor que Él les está diciendo esto, inspirado por el Espíritu Santo. Y hermanos, la gente a veces piensa que cuando nosotros predicamos verdades bíblicas es porque no queremos que el cristiano goce la vida. Al contrario, es que Dios quiere que tú goces la verdadera vida y nosotros no podemos dejar de decir, por el amor que te tenemos y porque amamos a Dios más que a ti, lo que dice la palabra de Dios, pero es por amor, amados míos. Y observen también que Pablo daba por sentado, conocía a los filipenses, y él les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tipo de cristianos eran los filipenses? Era gente que, aunque tenía la naturaleza pecaminosa presente todavía en ellos, en su cuerpo, igual que usted y que yo, pero era una gente con un corazón inclinado a la obediencia. Pero no solo cuando los líderes, cuando Pablo estaba presente, sino es algo extraño. Pablo dice, ustedes han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora que yo no estoy, mucho más obedecen. ¿Qué cosa más extraña? La gente tiene la característica de obedecer cuando los líderes están presentes, pero cuando el gato está ausente, los ratones se sueltan. Pero Pablo dice, ustedes obedecen cuando yo estoy en mi presencia, pero mucho más ahora en mi ausencia. ¿Ustedes ven la actitud de los filipenses? Gente pecadora, pero con una actitud y un estilo de vida correcto que debe ser el tuyo y el mío también. No solo obedecer cuando el pastor, cuando los diáconos, cuando el hermano o la hermana fulano y fulana están, sino cuando ellos no están, mucho más, porque hay alguien que siempre está, que es Dios. El salmista dice, ¿a dónde oiré de tu espíritu?
¿Hay algún lugar en donde usted y yo nos podamos esconder de Dios? Hace un tiempo yo les dije en una predicación que la omnipresencia de Dios significa que Dios está de frente, no solo está presente en todo lugar, porque Él es espíritu y es inmenso, es más grande que el universo, sino que Dios está presente pero de frente. O sea, el rostro de Dios está de frente a ti, pero también a mí. Dios no está de espaldas a mí, Dios está de frente a ustedes y a mí, pero Dios ahora mismo está de frente a los chinos. El rostro de Dios está de frente a todo el mundo. Entonces el cristiano debe obedecer, y esta es la actitud correcta de los filipenses, no solo en presencia del apóstol Pablo, sino mucho más. Algo contradictorio, Él no está y ahora es que debemos obedecer, porque Dios está. Y en definitiva hay alguien que está por encima de Pablo, hay alguien que está por encima del pastor, hay alguien que está por encima de los diáconos y de cualquier hermano de la iglesia, y es Dios. Pero ¿qué le decía el apóstol Pablo? Y también parece una contradicción. Él dice que ellos siempre han obedecido en presencia de Él y en ausencia de Él. Pero al final del versículo le dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Parece una contradicción porque ellos son obedientes, pero Él los está alentando a que sigan así. Pero les está diciendo: ocupaos en vuestra salvación, pero no para salvarse, sino porque son salvos. Aquí no está diciendo ocúpate en salvarte, no, ocúpate en la salvación que ya tú tienes. El mismo apóstol Pablo en otra ocasión, en otra epístola dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, hay una tendencia en la actualidad a nosotros desocuparnos y descuidarnos de nuestra salvación, porque tenemos seguridad de salvación. El que tiene esa actitud debe preguntarse si realmente es salvo. El verdadero cristiano debe ocuparse, cuidar su vida espiritual, trabajar su vida espiritual, procurar la madurez espiritual, crecer espiritualmente, practicar los medios de gracia que Dios ha provisto. La oración, no solo la lectura de la palabra, sino la meditación en la palabra de Dios. El latino no es muy dado a la meditación. Y cuando hablo latino es latinoamericano, porque los italianos son latinos. Pero el latinoamericano tiene como característica ser cherchoso, dicharachero, y no le gusta mucho la meditación. Por eso hace escándalo. Por eso ahora las mujeres impías, cuando van a limpiar la casa, ponen una bachata el día entero. Mientras están trapeando es una bachata. Se amargan. Yo no sé por qué las mujeres impías se están amargando haciendo oficio. Entonces le ponen a ustedes un bachatón a Anthony Ríos la mañana o la tarde entera. Y hay evangélicos que parece que se amargan también. Pero eso es motivo de otro estudio. Pero hermanos, nosotros debemos trabajar nuestra vida espiritual. El congregarnos es un medio que Dios ha provisto por su gracia para nuestro crecimiento espiritual, porque parte de la función de la iglesia es trabajar en la vida de cada uno de sus miembros y cada miembro apoyar la vida de su iglesia. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. No debemos ser livianos en nuestra salvación. No debemos ser ligeros con nuestra salvación. Tenemos seguridad de salvación, pero en ninguna parte la Biblia dice que como usted y yo ya somos salvos, entonces podemos ser, usar una palabrita hoy domingo, displicentes con nuestra salvación, ser ligeros, tomarla a juego. No, hermanos, el apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo. Y tengo que decir eso siempre porque hay gente que cree que hay escritos de Pablo que sí son inspirados y otros no. Y eso da pie a que para mí es inspirado lo que me gusta y lo que no me gusta no es inspirado. Todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios. Y él dijo a los filipenses que se ocuparan en su salvación. Gente obediente, que eran obedientes siempre. Ahora usted y yo tenemos esa característica de los filipenses. Si ellos, que eran obedientes siempre, el apóstol Pablo los exhortó a que se ocuparan de su crecimiento espiritual, de madurar espiritualmente, ¿qué será de nosotros? Que tenemos la tendencia a ser descuidados. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Debemos tener cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado? ¿En qué estamos ocupando nuestras vidas? Hay gente que se ha quedado estancada en el tiempo. Hermano, tú debes crecer junto con la iglesia o más que la iglesia. Pero si tu crecimiento es menor que el de la iglesia, que del resto de la iglesia, hay un problema. Porque tú vas a estorbar la carrera de la iglesia. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Repito, no para salvarnos. No es que vamos a obrar para salvarnos o que vamos a obrar para reafirmar la salvación. No es para crecer, es nuestra santidad diaria, nuestra santificación diaria, la actitud de nuestros corazones, los deseos de nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro actuar, ocuparnos en nuestra salvación. Y observen cuáles características debe tener ese ocuparnos en nuestra salvación. Que le decía el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, la vida cristiana no es un relajo. La vida cristiana ni es para estar en un monasterio y quizás comer tilapia y beber agua de vez en cuando de una tinaja y andar con una batola y algunos se amarran alambre de púa en el cuerpo debajo de la bata, de la sotana, tienen alambre de púa para mortificar la carne. La carne que Dios quiere que mortifiquemos es la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Usted no hace nada con amarrarse alambre de púa si sigue todo el tiempo queriendo lo mismo. No, hermanos, es que nosotros debemos ocuparnos, trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Y ese final va unido al versículo 13. Ahora, ¿qué es eso de temor y temblor? No es que nosotros ahora vamos a estar asustados todo el tiempo y cuidado si yo he cometido el pecado de muerte, el pecado imperdonable. No, hermano, es vivir sujetos a lo que Dios dice en su palabra. Pero el temor es temor de ofender la santidad de Dios. Es que nosotros entendemos que Dios es tan santo que cualquier pecado ofende su santidad. Hermanos, Dios es infinitamente santo. Dios no tolera ningún pecado. Usted y yo sí nos hacemos de la vista gorda con el pecado, Dios no. Hermano, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Por un solo pecado, Dios en ellos castigó a la humanidad. Ellos eran los representantes legales de la humanidad. Por un solo pecado, hermano. Es que no hay pecados blancos. La gente tiene mentiritas blancas. Y hay una brujería blanca y una brujería negra. Esto no es asunto de racismo, brujería y es pecado. El temor es que yo conozco cómo Dios se me revela en su palabra y a yo entender lo santo, lo recto, lo justo que Él es. A mí me da temor de ofender su santidad. Y el temblor es que al yo entender también quién es Dios,
su naturaleza, su carácter, no solo tengo el temor de ofenderle, sino que yo estoy asombrado ante su presencia. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste algo que habla del carácter de Dios y tú te sentiste asombrado, tú te sentiste maravillado, tuviste que cerrar los ojos en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú entendiste el carácter de Dios y tuviste que pedir perdón avergonzado con lágrimas porque tú entendiste que habías cometido ese día un pecado que ofendía la santidad de Dios, a ese Dios que es asombroso? ¿Usted sabía que un problema de perder el primer amor es ese? Que dejamos de asombrarnos con Dios. Hermanos, Dios debe asombrarnos todos los días. El día que usted deja de asombrarse ante Dios, de la majestad de Dios, lamentablemente usted ha dejado de conocer a Dios. Y yo creo, no es una idea mía, es ajena, pero yo creo que nosotros adoramos dependiendo del Dios en quien creemos. Yo adoro a Dios, tú adoras a Dios según tú conoces a Dios. Inmediatamente tú dejas de conocer a Dios, de asombrarte ante Dios, de temer ofender a Dios, tu adoración también va a caer y va a ser chabacana. ¿Usted sabe por qué a veces hay mucha chabacanería en actividades de los cristianos? Porque ellos no entienden para quién es el culto. Ellos no entienden ante quién están. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y hermano, yo no sé si tú sabías que Dios no se queda encerrado en el templo cuando se acabe el culto. Él está de frente a ti en tu casa. Él está de frente a ti en tu trabajo. Él está de frente a ti en la playa. Donde quiera que tú estés, Dios está ahí presente contigo y en ti. Porque a veces creemos y somos muy santos cuando estamos aquí. Ahora, si usted quiere saber quién soy yo, pregúntele a Blanca, o pregúntele a Rafael o a Joel, y ellos le van a decir quién soy yo, a menos que hablen embuste. Es decir, bueno, ustedes lo ven que está ahí, pero amado, cuando se incomoda hay que dejarle el lado. No, papá es un buen cristiano, pero a veces, esos a veces. Alguien dijo que quien mejor conoce a la esposa del pastor, al pastor, es la esposa del pastor. Hermanos, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque entendemos quién es Dios, con reverencia, con respeto. No relajar con la vida cristiana. Y dice el versículo 13, completa la idea. ¿Por qué nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Con esa reverencia delante de Dios, con ese asombro ante Dios, con ese temor de ofender su santidad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien obra internamente en ti y en mí, de tal manera que nosotros podamos deleitarnos en Él, escoger lo que Él desea que tú y yo produzcamos como fruto en nuestras vidas. Si tú y yo no nos ocupamos con temor y temblor, nos vamos a resistir a la obra de Dios en nuestras vidas. Si tú no te ocupas en tu salvación con temor reverente, con temblor, con asombro ante Dios, entendiendo quién es Dios, te vas a resistir, te vas a rebelar en algún momento contra Dios. Y eso, hermano, en un cristiano hay que ponerlo entre comillas. Hermano, Dios es quien en ti y en mí produce el querer como el hacer.
Y dice, por su buena voluntad, por su buena voluntad. Todo producto en la vida espiritual depende de la obra de Dios, quien nos inclina a lo que Él espera que nosotros hagamos. Dios es quien inclina tu corazón y el mío a la obediencia. Por eso es que debe haber temor y temblor para aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Sin una buena relación con Dios, nunca estaremos sintonizados con su buena voluntad, con su voluntad específica. Hermanos, Dios tiene un solo plan. Dios no tiene plan B, porque Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios sabe cuál es el mejor final para cada cosa. Y dentro de su plan general, Él tiene un plan para ti. Él quiere que en ese plan tú vivas con temor, con temblor, ocupándote de tu salvación, creciendo, madurando y en obediencia. Dios tiene un plan específico para tu vida dentro de su plan general. Sí, soy yo el que me congrego, pero el deseo de congregarme lo pone Dios en mi corazón. Yo soy el culpable, tú eres el culpable de los malos deseos que hay en nuestros corazones. Los buenos deseos, el responsable es Dios. Y las buenas acciones, Él es que nos da el poder para obedecer, el poder para hacer. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sin la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, seríamos un fracaso. Por eso ninguno de nosotros debe adjudicarse éxitos en la vida cristiana. Los éxitos son de Dios. Por eso es que debe haber temor y temblor, porque es Dios el que está obrando en nuestras vidas. ¿Quién es que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí? Es Dios el Hijo. ¿Quién es que toma lo del Hijo y nos lo hace saber? Es Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es quien está obrando en nosotros, en tu vida y en la mía. Obrando esa santidad diaria. Dios está completando su obra. Y te voy a decir un secreto, hermano. Te voy a decir un secreto, hermana. Si verdaderamente tú eres cristiano, si verdaderamente tú eres cristiana, aunque en algún momento tú creas que te puedes resistir, Dios te va a poner en una condición que vas a tener que obedecer. Y eso no es de que por amor o por dolor, no, es por amor siempre. Cuando Dios trae alguna situación de dolor y aflicción a nuestras vidas, es por amor. Siempre es por amor. Siempre es por amor. Pero dice, el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, y es una enseñanza para nosotros, que se ocuparan en su salvación con temor y temblor, porque la razón es que es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de esos que se ocupan en su salvación con temor y temblor y entienden que ellos deben someterse a la obra de Dios en sus vidas? ¿Cuál debe ser la actitud de su corazón? Dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esa es la actitud. Ahora, ¿qué significa murmurar? Es hablar como que usted está gruñendo. Es hablar como entre los dientes. Murmurar aquí no es sinónimo de chismear. Es que tú te sometes a Dios, tú te ocupas de tu salvación con temor, con temblor. Tú entiendes que tú estás sujeto a la obra que Dios está haciendo en tu corazón y tú haces la voluntad de Dios sin refunfuñar. Usted sabía que hay gente que hace las cosas buenas con una actitud mala. La Biblia habla de los dos hijos,
Uno que le dijo al padre, sí, yo voy, pero no fue. Y el otro que le dijo, no, pero fue. Los dos pecaron. Uno por primero decir que no, pero después fue, se arrepintió. Y el otro por decir que sí, pero no ir. Pero hubo uno que dijo, yo no, y después fue. A veces nosotros hacemos lo bueno para ser vistos de los hombres, pero con una mala actitud. Tú puedes estudiar la Biblia, tú puedes orar, tú puedes congregarte, puedes cantar en el culto, puedes ofrendar, pero si lo haces con una actitud incorrecta, eso se quedó ahí. Se quedó ahí. Quizá los hermanos van a decir, wow, ese hermano sí canta con ánimo, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe con la actitud que tú estás haciendo cada cosa. Y dice que hay que hacerlo todo. Y todo aquí, aunque se puede generalizar, pero todo se está refiriendo a lo que dicen los versículos 12 y 13. Sin murmuración. Wow, aquí a uno lo tienen cansado, uno con este calor ahora y no hay aire acondicionado, y diciéndole a uno que se congregue. Y uno lo que esté sudando ahí en el templo. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir, me voy a sentar atrás y cuando se descuiden me voy. Estabas, pero no estabas. Hacedlo todo sin murmuraciones, sin gruñir, sin refunfuñar, que no sea de mala gana. Bueno, yo para quitarme al hermano Amós de arriba, el hermano Abel me tiene ya cansado, yo para salir de él, porque como es diácono, él se cree que él es papá de uno. No, hermano, hacerlo todo sin murmuración. Pero hay algo extraño, y contiendas. Sin murmuración y sin contienda. Contienda es discusión. Sin discutir. Pero que no haya discusión tanto en el interior tuyo como hacia afuera. Sin contiendas, sin discusión. El apóstol Pablo dice que algunos predicaban a Cristo pensando hacerle daño a él. Pablo dijo, amén. De todas maneras están mencionando a Cristo. Usted sabe que hay políticos que le convienen que hablen mal de ellos, porque así es que suenan. Si no, no suenan. Entonces a ellos les conviene que lo acaben en las redes sociales. Pero en la vida cristiana es sin contienda, sin discusión, con la actitud correcta en el corazón, con temor y temblor, con reverencia, con respeto, entendiendo quién es Dios y quién eres tú. Y yo no sé si tú entiendes algo. Tú eres pecador. Eres pecadora. Dios es infinitamente santo y el ser humano es perverso, es depravado, tiene una inclinación natural al mal. Y Dios, desde la eternidad pasada, decidió darte el privilegio de salvarte y de poner en tu boca su santa palabra. Y eso debe ser un privilegio para ti. Dios te ha dado el privilegio de hablar con Él. El Dios inmenso, más grande que el universo, para el cual las naciones son como una gota de agua que cae de un cubo, quiere que tú hables con Él a través de la oración y te presta atención. Ese Dios que está gobernando el universo, que hace que cada cosa se mantenga en su lugar, saca tiempo para prestarte atención. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Y debemos verlo así. A veces pensamos que le estamos haciendo un favor a la iglesia,
o que le estamos haciendo un favor a Dios. Aquí nadie le está haciendo un favor a Dios. Dios es que nos favorece a nosotros por su gracia y su misericordia. Tú sabes que tú y yo deberíamos estar a esta hora quemándonos en un lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios, tus pecados y los míos, los castigó en Cristo. Eso es un privilegio. Sin murmuración y sin contienda. Y fíjese, el versículo 15 amplía la idea. ¿Por qué el cristiano debe ser alguien que se ocupa, que obedece, se ocupa de su salvación con temor y temblor? Porque entiende la obra que Dios está haciendo en su vida, quién es Dios. ¿Cuál es la actitud con que debe hacerla? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Al final, ¿qué es lo que va a salir a relucir? Lo que dice el versículo 15 y la primera parte del 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que seamos irreprensibles. Esa debe ser la actitud, nuestro estilo de vida y nuestra actitud, para que seamos irreprensibles, para que tú y yo no nos encontremos con pecados impenitentes, para que no nos encontremos tú y yo en nuestras vidas pecados que se nos puedan enrostrar, que son una mancha en nuestro testimonio, para que seamos irreprensibles, maduros. Nosotros, nuestra perfección, nosotros estamos siendo perfeccionados, pero es posible ser irreprensibles. La Biblia dice que debemos tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Ser irreprensibles, tener buen testimonio, que no se nos pueda enrostrar una actitud impenitente, que no nos resistimos a reconocer cuando pecamos, que no nos resistimos a confesar nuestros pecados, ser irreprensibles. Pero dice que si nosotros vivimos de la manera correcta, con la actitud correcta, no solo vamos a ser irreprensibles, dice, y sencillos. Sencillo es que no tiene mezcla. Por ejemplo, hay organismos que son simples y hay organismos que son compuestos. Por ejemplo, la célula animal es más completa que la célula vegetal. Hay organismos que son sencillos. Usted y yo debemos ser sencillos, sin mezcla, pero también sencillo es sin malicia. Sin malicia. El cristiano no debe ser malicioso. En mis redes sociales, a veces las redes sociales te sugieren personas con las cuales tú puedes llegar a ser amigo. Pero Twitter tiene una característica que no solo te sugiere amigos, sino que te salen publicaciones de gente que tú no sigues. Y yo he ido silenciando y bloqueando gente, incluyendo evangélicos. ¿Por qué? Hermano, ¿cómo es que con el buen uso que se le puede dar a las redes sociales, hay evangélicos que lo que viven es publicando al mundo los pecados de todos los otros? Ellos nunca predican nada, nunca dan un estudio, pero viven evaluando a todo el mundo en sus redes sociales y publicándole al mundo todos los pecados que cometen otros. Hermanos, el pecado de un hermano debe quedarse dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Nosotros no debemos airear, hermano, eso es malicia.
El pastor Charles Stanley falleció. De hecho, esta Biblia es la anotada por él. El hermano Amos tiene una también y se tiró foto con Charles Stanley. Ahora que Charles Stanley muere, hay uno de esos que saca a relucir que uno de los hijos del pastor Charles Stanley tiene falsa doctrina. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el pastor Charles Stanley? Porque ese muchacho es un hombre, ya es un viejo. Andy Stanley. Lo primero, que él ni siquiera es miembro de la iglesia que pastoreaba Charles Stanley. Él es pastor en una iglesia, en otra iglesia, con otra doctrina. Y es otra cabeza. Aprovecha el fallecimiento de Charles Stanley para conseguir views y conseguir likes. Y ahora está embarrando la memoria de Charles Stanley. Óigame, Rafaelito es una persona diferente a mí. Yo soy José Amado Silvestre Martir, Marte hasta hace unos años. La vida de Rafaelito debe ser evaluada en función de él. Ahora, si yo apoyo algo malo que él haga, ahí sí. Entonces, ¿por qué aprovechan ahora para embarrar a Charles Stanley? ¿Qué tiene que ver él con que su hijo pastoree una iglesia por otro lado y tenga una falsa doctrina? Ahora la están embarrando en las redes sociales. Eso es malicia. Aproveche su red social para predicar el evangelio a los incrédulos. No para estar viendo la paja en el ojo ajeno y con una viga. ¿Te recuerda el mensaje? La viga y la astilla. Hermanos, nosotros debemos tener la vida correcta, la actitud correcta, para que seamos irreprensibles y sencillos. Y dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros debemos vivir en santidad en medio de esta generación. Y dice al final, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y vivir en obediencia a Dios, con la actitud correcta, entendiendo quién es Dios, la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, para que seamos irreprensibles, seamos sencillos, y le mostremos a este mundo que nosotros realmente somos hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, para que estemos brillando como luminares en la oscuridad de este mundo. Hermanos, nosotros en medio de la oscuridad del mundo deberíamos ser como las luciérnagas. Usted y yo deberíamos de ser como las estrellas en el firmamento oscuro. Cada uno de nosotros debe ser, no como decía Peña Gómez, un astro que brilla con luz propia. Nosotros brillamos con la luz de Dios. Nosotros somos como la luna. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo en medio de esta generación maligna y perversa y que anda en oscuridad. Tú y yo no debemos ser iguales al mundo, sino estar brillando en la oscuridad del mundo. Nosotros deberíamos de ser un cocuyo. Debemos brillar en medio de esta generación, iluminar esta generación. Cada uno de nosotros es una lámpara y debemos estar brillando, ser diferentes al mundo. Hermanos, hoy en día hay iglesias que quieren adoptar los métodos del mundo. Hermano, el mundo, aunque nos ataque porque es enemigo de Cristo y por lo tanto está reflejando en los cristianos su enemistad contra Dios, pero el mundo, cuando ve a un cristiano que vive como cristiano, lo reconoce. Y aunque le pese, tiene que decir ese cristiano. Debe ver que somos diferentes, que aunque hablen mal de nosotros, tengan que glorificar a Dios el día de la visitación. Un día el mundo, aunque haya hablado mal, nos haya perseguido, pero va a tener que reconocer
a los que brillaron en medio de la oscuridad de este mundo. Si el mundo ve que la iglesia es igual que él, ¿para qué va a venir a escuchar un mensaje? ¿Para qué lo vamos a invitar a escuchar una predicación? No hay diferencia. Debe ver la diferencia. Que aunque nos acabe, nos critique, como decían unos vecinos que se pasaron la pandemia fumando juca en el apartamento de al lado y haciendo canes ahí, y cuando yo me levantaba el otro día a orar tenía que oír las mecedoras chocando con la pared y ese tum y quitando juca y cosas, y el olor de eso se metía en casa. Y yo oí que un día diciendo, no, porque a nosotros nos dijeron que unos evangélicos que viven ahí, pero los evangélicos son ellos. Sí, el evangélico soy yo. Y nosotros lo que hacíamos era orar por dos cosas: que se convirtieran o se mudaran. Se mudaron. Dios los mudó. El hombre y la mujer pelearon. Ella fue para Estados Unidos y él volvió para su campo. Yo no lo saqué, hermano. Al contrario, siempre lo saludábamos. Pero hermanos, debemos ser diferentes. Dar testimonio, ser diferentes. Brillar en medio de esta oscuridad. Los jóvenes cristianos deben ser diferentes. No amar las cosas que aman esos jóvenes chiperos. Y hay que orar, hermanos. El diablo está matando nuestra juventud. Se están muriendo en accidentes. Están muriendo en producto de las drogas. Y hermanos, hay una droga que se llama fentanilo, que se dice que ya está aquí en la República Dominicana. Eso convierte al que la usa en un zombie y la piel se le va comiendo. Esos jóvenes deben ver que los jóvenes cristianos son diferentes en la universidad, cuando están en el parque, donde quiera que están. Debemos resplandecer. El apóstol Pablo no le dijo a los filipenses que debían resplandecer. Él daba por sentado que ellos estaban resplandeciendo. Es que eso debe ser lo normal en el cristiano, que resplandezca en medio de esta oscuridad. Hermanos, tú y yo debemos ser el bombillo recargable de este mundo, a propósito de los apagones. Pero dice el versículo 16 que nosotros también debemos ser gente, se lo decía el apóstol Pablo a los filipenses, y eso es para nosotros. Debemos ser gente que está asida de la palabra de vida. Hermanos, tú y yo debemos ser gente que está agarrada de la palabra de Dios, aferrados a la palabra de Dios, que le prestamos atención a la palabra de Dios, porque en ella es que hay poder. Ella es la que produce vida, ella es la que le da sentido, dirección, propósito a la vida del cristiano. Debemos estar aferrados a la palabra de Dios, al evangelio, porque el evangelio, la palabra de Dios, es viva, es eficaz y produce vida. Y es lo que saca, dice que disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que muestra lo que hay en el corazón. Y te dice lo que debe haber en el corazón. Debemos estar asidos de la palabra de Dios. Hermanos, los artículos de fe y la constitución de esta iglesia y de la mayoría de las iglesias bautistas, pero como hablábamos en una ocasión, las demás iglesias bautistas, como esta fue la primera, tomaron la constitución de aquí. En el tiempo, algunos le fueron agregando, pero la mayoría de las iglesias bautistas tomaron la constitución y los artículos de fe de aquí. Hermano, hermana, nuestros artículos de fe y nuestra constitución dicen que nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, por Dios, y la palabra de Dios, y que es nuestra regla de fe y práctica, que lo que nosotros creemos y predicamos debe estar sujeto y basado en lo que dice la Biblia correctamente interpretada, pero que la forma en que vivimos también debe estar basada en la Biblia.
Eso es lo que decimos. Pero ¿es eso lo que vivimos? ¿Realmente la Biblia es nuestra regla de fe y práctica en la vida diaria? Lo que nosotros hablamos en la vida diaria, lo que creemos y practicamos en nuestra vida diaria, ¿está basado en la Biblia de verdad? ¿O ese artículo de fe simplemente lo repetimos y nos sentimos bien cuando decimos, no, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica? Eso es, todos los bautistas estamos de acuerdo con eso. ¿En la letra o en la vida? Dice aquí que el estilo de vida correcto es estar asidos de la palabra de vida, agarrados. Hermanos, este mundo, por ejemplo, en cualquier cosa del mundo, en medicina, por ejemplo, aquí que está el hermano Amos, hay otros médicos aquí. En medicina, este mundo no se pone de acuerdo en nada. Lo único seguro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene alguien, un famoso, porque siempre ponen el famoso investigador. Entonces viene un investigador y dice, no, el virus del COVID hay que tratarlo de tal manera. Eso es, por ejemplo, del Instituto Johns Hopkins. Pero viene otro investigador de la Universidad de Harvard y dice, no, yo pienso, por estudios que he hecho de laboratorio, que el virus del COVID hay que tratarlo de tal manera. Y ahí se van en una discusión. Usted junta 5 expertos en un tema de medicina y lo más probable es que entren en contradicción ellos. Y usted los toma, por ejemplo, en algo que tiene que ver con la conducta humana. Kant decía una cosa, Freud decía otra. Ninguno se pone de acuerdo. Pero hoy en día en las universidades les dicen, no, porque el filósofo fulano. Usted dice, sí, pero el filósofo fulano dijo lo contrario a ese filósofo. Hermano, lo único seguro y cierto es lo que Dios dice en la Biblia. El ser humano en nada se pone de acuerdo. Y nosotros nos vamos a llevar de filosofías humanas cuando el mismo incrédulo no se pone de acuerdo. Todos nosotros debemos estar de acuerdo con Dios, asidos de la palabra de Dios. Esto es lo que da seguridad, hermanos. Este mundo ahora mismo hay, y en esto sí se han hecho estudios, hermano, los jóvenes están cayendo en depresión. Los jóvenes, adolescentes cayendo en depresión. Eso no se oía mencionar. Los niños y los adolescentes lo que habían era volando chichigua. Usted veía un manganzón de 15 años con unos pantaloncitos cortos que se lo cortaba a su mamá con tijera, todo flecoso, volando chichigua y jugando con carritos de jabilla, de rueda de jabilla. No, ahora están en depresión los jóvenes. ¿Por qué? Porque el mundo deprime. Hermanos, es la Biblia lo que da seguridad. Claro, aún los cristianos, cuando quitamos los ojos de Dios, podemos caer en depresión. Cuando quitamos los ojos de Dios, cuando Dios deja de ser nuestro deleite y toda nuestra fuente de dirección, de sentido y seguridad, podemos caer en depresión. Lo que tenemos es que volver a poner nuestro deleite en Dios. Este mundo está en tinieblas, lleno de inseguridades. Esta es la palabra profética más segura y en ella debemos estar firmes. Por último, versículos 16 a 18, ¿qué decía el apóstol Pablo? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Wow. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Oigan, filipenses, yo quiero un día gloriarme, que el gozo y la gloria para mí sea que yo me pueda sentir orgulloso de algo, que yo no he corrido y trabajado en vano, que yo no me he fatigado en vano, que sus desvelos y sus fatigas habían producido fruto en los filipenses. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, que no hemos corrido en vano, no hemos trabajado en vano, que podamos llenarnos de gozo, de gloria en saber que el trabajo que hayamos hecho en el Señor no es en vano. Mis queridos hermanos, el predicar la palabra, el ministrar, el servir en la iglesia, en lo que sea que el Señor te haya llamado, no es para que te den pompa a ti. Es para que se le dé gloria a Cristo y para ver a otros crecer y darle gloria a Cristo. Hermano, yo voy a morir, el hermano Amós va a morir, los que estamos hoy predicando vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. Y nuestro mayor gozo y gloria es que todas las predicaciones que nosotros hayamos tenido produzcan cristianos que cuando nosotros hayamos muerto sigan siendo fieles al Señor. Esa es nuestra gloria. Hermano, de lo contrario es vacío, es sin provecho. El pararnos aquí no es pararnos por pararnos, no es para llenar un espacio el domingo, es para producir vidas que den gloria a Dios. Que nosotros nos podamos gloriar de que no hemos corrido en vano, ni hemos trabajado en vano. Si el servicio que tú haces no produce gente piadosa, hay un problema. O tu trabajo no fue hecho bien, o esos corazones no son de Dios. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Que aunque él fuera dedicado como sacrificio y ofrenda, eso, libación es una ofrenda líquida, era una ofrenda líquida en el Antiguo Testamento, porque habían ofrendas que eran de comestible, de carne, de producto de la tierra. La libación era una ofrenda líquida que se derramaba. Le decía, aunque yo sea derramado, aunque yo sea sacrificado, para mí será de gozo el yo saber que ustedes son fieles, que le sirven a Dios, que siguen en obediencia a Dios, que tienen la actitud correcta, hacen las cosas de la manera correcta, por las razones correctas y tienen la vida correcta. Hermano, cuando la Biblia dice que el cristiano debe amar a sus hermanos con el mismo amor con que Cristo nos amó, eso significa que cada cristiano en el servicio a Dios debe estar dispuesto a ser sacrificado, si eso es para bendición de los hermanos. Que aunque me arranquen la cabeza, pero si el arrancarme la cabeza a mí, porque yo he predicado la verdad y he servido al Señor, va a dar como resultado vida santa, que me arranquen la cabeza. Que seamos sacrificados. Hoy la gente no quiere, vivimos en la generación de cristal. Hoy la gente se rompe de cualquier cosa. Hoy la gente no quiere que le hablen de sacrificio. Pues el apóstol Pablo decía, aunque yo sea derramado en libación, aunque yo sea sacrificado encima del servicio de ustedes, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Hoy la gente quiere que sea el otro el que se sacrifique por él. Pues el verdadero cristiano, él se sacrifica por otro y se goza en que aún tenga que dar su propia vida si le da gloria a Dios, y produce gente que da gloria a Dios, vidas piadosas, gente devota al Señor.
Y el apóstol Pablo decía, yo quiero gozarme, que eso sea mi gloria y el gozarme con todos vosotros. Pero él quería también que los filipenses se gozaran y regocijaran con él. Que fueran de un mismo sentir, que hubiera gozo y regocijo mutuo. Que los filipenses sintieran lo mismo. Yo me gozo con sus vidas y quiero que ustedes también se gocen conmigo. Wow. La vida cristiana no es algo ligero y no es chiste como algunos piensan. La vida cristiana produce gozo, pero no en la liviandad y en la ligereza, sino en las cosas correctas, en Dios y en una vida de servicio. Hermano, hermana, ¿tú vives en obediencia a Dios siempre o únicamente frente a los líderes de la iglesia? O cuando hay alguien de Atomayor. ¿Tu vida muestra que dependes de Dios o por el contrario que dependes de tu propia opinión y sabiduría? Haces las cosas, le sirves al Señor, a los hermanos, sin quejas, sin refunfuñar, sin entrar en discusiones, sin ser motivo de tropiezo a otros. Eres irreprensible y brillas en medio de este mundo perverso y maligno, o te confundes con el mundo como un camaleón. Ustedes saben lo que es el camaleón. El camaleón es un lagarto, una especie de lagarto, que tiene la facultad de asumir el color del entorno. Si aquí hubiera un camaleón, él podría estar al lado suyo en esa silla y usted no se daría cuenta. Porque las escamas de su cuerpo son capaces de reflejar el color de la silla. Y usted se da cuenta que hay un camaleón ahí cuando le brinca. ¿Usted brilla en este mundo o es como el camaleón? Se adapta al mundo, al entorno. ¿Estás asido? ¿Estás agarrada del Evangelio, de la palabra de Dios? ¿O tú vives prestando atención a cualquier novedad que surge en este mundo o en medio de las iglesias? Porque hoy en día hay iglesias que quieren ser novedosas. Hay un solo evangelio. Lo otro, aunque le llamen evangelio, no es evangelio. No hay otro evangelio. Cualquier cosa novedosa es otro evangelio. Tú produces gozo y regocijo en los líderes de la iglesia porque tú obedeces al Señor, porque tienes la actitud correcta al servir al Señor y a los hermanos, porque tienes el estilo de vida correcto, o eres de los que causan tormento y problemas en la iglesia y tú te gozas con los líderes de la iglesia. Hermano, hermana, estudia de nuevo esta porción en tu casa, en oración, que el Señor te hable con estos versículos en tu casa. Yo espero que el Señor haya hablado con su palabra esta noche. Yo simplemente soy un predicador, soy un medio, un vehículo. La palabra es de Dios. Así que yo espero que el Señor haya dicho algo a tu corazón y que haya cambios en tu vida. Dios les bendiga.